EFCO es una compañía reconocida a nivel mundial por sus versátiles sistemas de encofrado totalmente en acero para trabajo pesado. Los paneles son utilizados principalmente para construcción de estructuras monolíticas basadas en obra. La compañía ha venido entregando ahorros en mano de obra y soluciones de ingeniería por más de 75 años. El plate girder es reconocido por su excelente desempeño en la construcción de elementos aéreos en concreto, pero la mayoría de sus usos son para construcciones a nivel del suelo. La versatilidad y productividad del sistema para construcciones en concreto a nivel del suelo es inigualable. Veamos algunas de las aplicaciones típicas del sistema de encofrado plate girder. Cimentaciones de todas las clases y configuraciones. Muros de contención, rectos y de sección variable. Edificios de gran y baja altura. Vigas aéreas en edificios. Plantas de tratamiento de aguas y alcantarillados. Estadios y arenas. Puentes, pilas y vigas cabezales. Túneles de alcantarilla en cajón de una o múltiples celdas. Presas, esclusas y canales. Plantas eléctricas y refinerías. Y las aplicaciones siguen y siguen. ¿Qué se requiere para que sus proyectos con encofrado para concreto sean un éxito? El contratista debe buscar un sistema que minimice la mano de obra para el ensamble y ciclado del equipo. Cuente con una cara de contacto de alta resistencia totalmente en acero con una superficie de encofrado que entregue un acabado de concreto uniforme y que permita una fácil fijación de biseles, insertos y negativos. Use piezas estándar para una máxima flexibilidad. Que la impresión en el concreto sea tan solo una fina línea en las juntas. Que entregue un acabado de concreto arquitectónico cuando así se requiera. Que ofrezca mayor espaciamiento entre tensores y todas las ventajas que conlleva el uso de menos tensores. Hasta 8.9 metros cuadrados por tensor cuando se usan plate girders 3600R, comparado con los sistemas de la competencia que usan mordazas, los cuales entregan solo 3.9 metros cuadrados por tensor. Que tenga andamios para vaciado como parte integral del ensamble del encofrado. Que pueda ser totalmente ensamblado a nivel del suelo y llevado a su posición como un solo módulo con un solo movimiento de grúa. Cuenta el proveedor con videos de capacitación para los trabajadores acerca del ensamble y ciclado y seguridad. EFCO suministra información detallada del equipo con modernos videos sobre su ensamble, ciclado y seguridad. EFCO cuenta con una serie de videos de nuestros sistemas que en conjunto con nuestro servicio de campo nos ayudan a entregar sistemas de encofrado de vanguardia. Cuente con servicios de campo en obra de excelente capacitación y experiencia. Cuente con ingeniería de amplia experiencia con el equipo y sus aplicaciones. Que tenga disponibilidad de inventario gracias a su red de bodegas. Sea diseñado para cumplir con los requerimientos de acabado de concreto. Sea diseñado y fabricado para cumplir con los requerimientos de ritmo de trabajo. Sea un proveedor que pueda respaldar financieramente su equipo y sus procesos. ¿Cómo puede un sistema de encofrados para concreto ser tan flexible y adaptarse a tantas estructuras de concreto? Es el diseño único de su género del sistema plate girder EFCO y su desempeño en conjunto con toda la gama de accesorios del equipo de encofrado disponibles para complementar los paneles plate girder. La característica más importante del panel plate girder EFCO es su fabricación con acero de alta resistencia, aprovechando todas las ventajas de la calidad de las nuevas aleaciones. Adicionalmente, EFCO utiliza los mejores y más modernos procesos de fabricación para dar como resultado un equipo de calidad superior. Compare la resistencia y durabilidad de la cara de contacto en acero de EFCO con los paneles de la competencia que tienen cara de madera recubierta en plástico. El problema es que no se puede, porque no hay punto de comparación. El desempeño del panel plate girder EFCO aprovecha las ventajas del acero sobre materiales de compuestos, plásticos blandos y débiles. En la mayoría de aplicaciones, con un mantenimiento normal, las caras de contacto en acero continúan encofrando concreto por más de 1000 vaciados. Bajo condiciones similares, los encofrados en madera recubiertos con material plástico logran de 75 a 100 vaciados antes de que las caras de contacto requieran ser reemplazadas.
Es muy difícil para la cara de contacto de material compuesto de los paneles de la competencia entregar un acabado de concreto arquitectónico. El material compuesto llega hasta el borde del panel y la baja resistencia de dichos materiales da como resultado una baja durabilidad hasta el punto que los paneles requieren bridas de acero. Cuando se tiene esta situación, en la unión de los paneles se forma una impresión triple de la junta en el concreto. Los paneles totalmente en acero de EFCO entregan una impresión en el concreto de tan solo una fina línea en las juntas. El conjunto de las juntas de una sola línea con la inigualable calidad de la cara de contacto en acero de los paneles EFCO entrega un concreto arquitectónico de calidad superior. Cuando los módulos se mueven con grúas y otro equipo pesado, es muy importante el contar con bridas perimetrales durables que protejan la cara de contacto. En los sistemas de la competencia, los elementos perimetrales son fabricados con tubos de menos de 3.17 milímetros de espesor. Estos bordes se abollan y se deforman fácilmente con el uso normal del encofrado. Los plate girders EFCO protegen los bordes de los paneles con bridas de 6.35 milímetros de espesor fabricadas con una aleación de acero de alta resistencia. Son muchas las ventajas de contar con topes de tensor instalados en fábrica comparados con los sistemas de encofrados para muros de la competencia. Los paneles plate girder EFCO son líderes en la industria, minimizando el número de tensores requeridos por metro cuadrado. Pero este es tan solo uno de los beneficios. Las costillas Z en el panel transportan la carga de la presión del concreto a los bordes del encofrado en donde los agujeros para tensor están ubicados. Cuando se unen dos paneles, se tienen dos agujeros para tensor para elegir. Ya que solo se requiere un tensor, en la mayoría de los casos los tensores del ensamble del encofrado pueden evitar el acero de refuerzo tan solo cambiándolos de un lado al otro. Los agujeros para tensor que queden libres se pueden tapar fácilmente con los tapones plásticos estándar EFCO y así evitar fugas durante el vaciado. Asimismo, el bloque de conexión incorporado del plate girder EFCO crea una conexión capaz de transmitir momento entre los paneles. La mayoría de las veces esto elimina la necesidad de rigidizadores horizontales y montantes que los sistemas de la competencia sí requieren. Para la mayoría de aplicaciones de encofrado vertical para muros y para todas las columnas, el plate girder EFCO es usado con las costillas Z del panel en dirección horizontal. Esta es otra característica por la cual plate girder EFCO realmente se destaca al compararlo con los sistemas de encofrado de la competencia, ya que ellos usan tubos de acero o secciones tubulares como costillas de los paneles. Es casi imposible sujetarse con las manos de dicha sección tubular y tampoco sirven como peldaños de escalera para los pies. En conclusión, los sistemas que tienen tubos o secciones de tubos como costillas de paneles son imposibles de subir de manera segura. Esto implica el tener que usar una escalera u otro equipo de elevación costoso. El diseño de costillas Z de EFCO permite subir al encofrado con el equipo de seguridad apropiado y sin necesidad de una escalera. Esta ventaja competitiva de EFCO redunda en ahorro de mano de obra para los usuarios del encofrado plate girder. Cuando se trata de columnas e intersección de muros, el sistema plate girder EFCO supera a los otros sistemas. La unión de dos paneles en una esquina externa tan solo requiere un ángulo exterior y dos pernos rosca rápida. Los ángulos exteriores verticales a 90 grados son estándar y fáciles de usar. Si el número de usos lo justifica, adicione un bisel EFCO, ya sea el fishtail o un sólido bisel de acero. Con solo los pernos rosca rápida EFCO en una esquina y el ángulo exterior, el plate girder es la mejor solución. Es fácil de describir, aún más de usar y proporciona las esquinas más fuertes del mercado. Dejemos a criterio de los usuarios de encofrados expertos la comparación del sistema de esquinas exteriores EFCO con los sistemas de la competencia. Los otros sistemas son difíciles de usar, complicados y costosos. Para las esquinas de columnas y muros de sección variable, EFCO tiene otra sencilla solución. El plate girder EFCO fue diseñado y fabricado con las costillas Z con este tipo de aplicación en mente. Cuando una aplicación lo requiera, la brida de un panel plate girder puede intersectar la cara de contacto de otro panel a 90 grados con una conexión empernada a la cara de contacto del acero. Esto se lleva a cabo perforando un agujero para perno rosca rápida en la cara de contacto o a través del ala de la costilla y la cara de contacto del plate girder. Si la aplicación lo requiere, se puede desarrollar la resistencia máxima de una esquina a 90 grados con arandelas de refuerzo que se sueldan a la cara posterior del plate girder.
Esta característica del plate girder tiene muchas aplicaciones como fondos de viga, fondos radiales, cierres y muros inclinados o de sección variable, para mencionar solo algunos. Cuando el uso del encofrado se tiene definido claramente antes de la compra o alquiler del equipo, los ingenieros EFCO pueden planear y especificar la ubicación exacta de cada agujero requerido, y en la bodega correspondiente de EFCO se perforarán los agujeros y se marca apropiadamente cada uno según el uso planeado. El diseño de las costillas Z, la posibilidad de usar patrones de huecos sobre la cara de contacto son grandes ventajas del sistema plate girder sobre la mayoría de los sistemas de encofrado de la competencia que dependen de grapas para sus paneles. No se preocupe por los agujeros perforados, ya que pueden taparse para futuras aplicaciones. El encofrar esquinas, tanto interiores como exteriores, es una tarea que requiere mucha mano de obra. EFCO ofrece una solución para encofrar esquinas y pilastras con los esquineros patentados llamados CBC. Gracias a que son fabricados con el mismo patrón de empernado de las bridas del plate girder, el ensamble es rápido y las posibilidades infinitas. Su ingeniero EFCO le diseñará la solución de esquinas para su proyecto, usando la combinación adecuada de paneles CBC, eliminando así no solo rellenos de madera costosos, sino también mano de obra para su construcción. EFCO también cuenta con los esquineros invertidos para complementar así el sistema, que se retira y ensambla rápidamente y fácilmente para la construcción de núcleos de elevadores y escaleras, así como para retirar encofrados de muros entre pilastras. La limitada oferta de paneles esquineros de la competencia generalmente obliga a usar paneles de relleno en madera para la construcción de las esquinas. Los esquineros EFCO le permiten encofrar prácticamente muros de cualquier longitud entre esquinas y pilastras sin costosos rellenos de madera, los cuales implican más mano de obra y materiales que fabricar e instalar. Por el contrario, el sistema EFCO es muy flexible. La invención del bloque de conexión de EFCO abrió el camino para hacer el sistema de encofrado plate girder EFCO el líder en sistemas de encofrados a nivel mundial para vigas aéreas en concreto vaciado en obra. Esto se demuestra con las construcciones de vigas cabezales para puentes y estadios deportivos. Esta misma característica del bloque de conexión le proporciona a EFCO un extraordinario sistema de encofrado de muros de gran longitud con paneles modulares. Alguno de los sistemas de la competencia tiene un límite de tamaño para el ensamble de encofrado a ser movido. Los grandes ensambles de sistemas de tubos huecos con marcos sencillos de paneles requieren varios puntos de izaje y accesorios adicionales para prevenir que la sección de los marcos de tubo hueco colapsen con las grandes cargas. Compare esto con el enganche de una brida del plate girder EFCO, en donde en la mayoría de los casos se pueden mover ensambles tan grandes como la capacidad de la grúa lo permita. EFCO cuenta con ángulos de izamiento de capacidades de hasta 88.9 kN cada uno. La mayoría de ensambles plate girder pueden ensamblarse y usarse sin necesidad de ningún sistema externo de rigidizadores ni alineadores. Consulte los planos específicos de montaje de EFCO para aplicaciones especiales de ensambles de muros de gran altura. Los paneles plate girder EFCO no necesitan ningún equipo adicional, pero para cualquier proyecto en específico que lo requiera, la completa línea de accesorios para encofrados EFCO hace la diferencia. Veamos algunos de ellos. El perno rosca rápida EFCO se destaca cuando se requiere conectar paneles, empezando por su eficiencia en ahorro de mano de obra, ya que se coloca fácilmente y sus tuercas se aprietan de manera rápida gracias a sus 6 hilos de rosca por cada 25 milímetros. Aún más importante, la conexión de perno rosca rápida desarrolla la máxima resistencia de las bridas de los paneles plate girder. Compare esto con la mayoría de encofrados para trabajo pesado con fijadores tipo mordaza, que tienen una muy limitada capacidad. La capacidad a corte del perno rosca rápida es de 40 kN, la cual sobrepasa la capacidad a corte de los sistemas de mordazas, las cuales resisten a corte solo con la capacidad de fricción de la mordaza en la brida del panel del encofrado. Si se necesita apilar ensambles de paneles en el suelo, los paneles con rosca rápida como conectores no tienen protuberancias entre paneles. El mismo conector perno rosca rápida puede usarse para conectar paneles entre sí y para fijar al encofrado andamios, yugos superiores e inferiores, accesorios de alineamiento y de apuntalamiento. También es usado en otros sistemas EFCO como Superstat, EFCO Lite,
Ready Radius, entregando al usuario una solución de fijación simple y resistente. Por el contrario, los fijadores tipo mordaza solo sirven para conectar paneles. La inigualable resistencia del perno rosca rápida EFCO es también muy importante para el izamiento de ensambles de encofrado. La capacidad del perno rosca rápida permite el izamiento y movimiento de grandes módulos sin deformaciones ni cambios en las juntas. El tamaño de los ensambles depende únicamente de la capacidad de la grúa. Compare el enganche de los ángulos de izamiento en la brida superior de los paneles con la competencia con tubos huecos como bridas, en los cuales el tamaño de los paneles a izar es muy limitado para evitar la falla de las bridas superiores de los paneles. El peso y el costo de los fijadores de encofrados de trabajo pesado son variables muy importantes. Compare el peso de cada fijador teniendo en cuenta su relación directa con el ahorro de mano de obra. Con el perno rosca rápida, un trabajador puede cargar fácilmente entre 6 y 12 pernos rosca rápida en los bolsillos de su cinturón de herramientas. Con las grandes mordazas para paneles, el cargar tan solo 2 de ellas es por sí una tarea pesada, aún más si se está subiendo o bajando una escalera. Si se está desensamblando una junta vertical para mover un módulo de paneles, los pernos rosca rápida se pueden almacenar cerca a la junta de las perforaciones con las que cuentan las costillas Z. En los sistemas con mordazas, estas tienen que retirarse para mover los paneles a su posición siguiente de vaciado. En la mayoría de los casos, las mordazas deben llevarse al suelo o a los andamios para su almacenamiento. En cuanto a costo se refiere, por el precio de una mordaza, usted puede obtener de 12 a 20 pernos rosca rápida. Ahora veamos sus beneficios del perno rosca rápida. Mayor resistencia, almacenamiento en su lugar de uso cuando no se está utilizando, costo mucho menor, más liviano, menos costoso de ensamblar y desensamblar. Flexibilidad, el perno rosca rápida EFCO conecta, además que los paneles, la mayoría de accesorios EFCO. La fijación de pletinas niveladoras, autorrelieves arquitectónicos, biseles, marcos de ventanas y puertas y negativos a la cara de contacto del play girder es fácil utilizando tornillos autoperforantes. En un solo paso, usted puede perforar, fijar y atornillar elementos a la cara de contacto del encofrado para una fijación rígida y segura que es reusable y resiste el movimiento durante el vaciado del concreto. EFCO entrega 3 sistemas de tensores para adecuarse a los requerimientos de cada proyecto. El nuevo e innovador tensor RT EFCO cuenta con roscas de bordes redondeados, autolimpiantes que ofrecen una rápida acción, resiste mejor al maltrato y minimizan el mantenimiento entre usos. El tensor RT está disponible en 2 tamaños con una capacidad de 133 kN y el tensor más grande con una capacidad de 222 kN, ambos con factor de seguridad 2:1. El ensamble de tuerca mariposa para el tensor RT combina la tuerca y la arandela en una sola pieza que encaja en los 2 extremos del tensor. El tensor troncocónico estándar es un sistema completamente reutilizable y sin necesidad de dejar elementos embebidos en el concreto. El tensor tiene tuerca ACME que ofrece gran resistencia y facilidad de limpieza. Además, el ensamble de tensor con sus tuercas y arandelas entrega una resistencia inigualable. Luego de remover el tensor del muro, puede colocarse un tapón de goma dentro del hueco y sellarse con mortero de manera permanente. Muchos de los sistemas de la competencia utilizan barras de Witag, los cuales requieren de una camisa. Al utilizar uno de estos sistemas, se manejan 9 partes diferentes para el ensamble de un tensor. Una barra con una tuerca y una arandela, y una tuerca y una arandela sueltas, un tubo y 2 conos para el tensor a posicionar, más un tubo y 2 conos a retirar del vaciado anterior. Además de todo esto, el tubo queda embebido en el concreto. EFCO cuenta con una completa línea de accesorios para andamios perfectos para el sistema, entre los cuales están colgadores, postes y vigas de andamio. EFCO cuenta con una completa línea de gatos de apoyo y gatos roscados de cabeza oscilante que permiten sostener los play girder en altura sin necesidad de apuntalamientos desde el suelo, ni el sistema de cimentación que esto implica. Por supuesto, EFCO ofrece yugos superiores, yugos de cierre, esquinas interiores y exteriores, bisagras continuas y mucho más. Todos estos son accesorios estándar que trabajan con los sistemas EFCO y están casi sin excepción disponibles en nuestras bodegas. Los cierres también se pueden construir fácilmente usando yugos de cierre EFCO para soportar un cierre de madera alrededor.
Los yugos EFCO proporcionan un fuerte elemento para resistir la presión del concreto y mantener la precisión del espesor del muro en el cerramiento temporal. El conjunto PlayGirder SuperStat significa versatilidad. Cuando usted integra el SuperStat al sistema PlayGirder EFCO, se conforma una combinación ganadora. El límite lo pone usted. Los SuperStat EFCO se han utilizado para columnas, vigas, como rigidizadores y alineadores. Solo piense en una aplicación y los SuperStats pueden o han sido usados en ella. Este es un sistema completo de vigas livianas de acero y accesorios que le entregarán un sistema incomparable. La versatilidad del SuperStat se debe a su diseño, a su relación resistencia bajo peso y a su conexión extremo con extremo a momento. Este es un fabuloso componente de los sistemas EFCO cuando se combina con el sistema PlayGirder para los contratistas innovadores. El perno rosca rápida, el fijador de los 1000 usos. Se usa también para conectar los SuperStats extremo con extremo para generar vigas continuas de máxima resistencia de cualquier longitud que se requiera. Cuando usted elige EFCO, recibe un sistema completo, un sistema y el apoyo para el ensamble y ciclado del encofrado, así como el apuntalamiento del equipo. Los ahorros se obtienen gracias a la notable reducción de la mano de obra y en la calidad del encofrado del concreto. La nueva serie de videos de ensamble, ciclado y seguridad de EFCO son una innovación de EFCO en la industria del encofrado de concreto. Usted tiene que verlo para creerlo. El video completo de ensamble, ciclado y seguridad para el sistema PlayGirder para muros se presenta en la segunda parte de esta presentación en DVD. Por décadas, EFCO ha entregado el mejor valor y los costos más bajos de concreto baseado en obra para construcciones a nivel mundial. Proyectos tales como el Edificio Federal de San Francisco, en California, cancha de tenis número 1 de Wimbledon, en Londres, Inglaterra, la planta McDonald, una planta generadora de energía en Atlanta, Georgia, la Torre Kulani, en Honolulu, Hawái, la presa Prado para ayudar a controlar el río Santa Ana durante las épocas de inundaciones en Corona, California, un estacionamiento subterráneo de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, el Centro de Convenciones de San Diego, en California, una torre corporativa en Charlotte, North Carolina, la Torre de la Libertad en el World Trade Center, en New York, una nueva torre de control en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, la presa Convento Viejo en Santiago de Chile, una central eléctrica en Southampton, Inglaterra, una planta de energía nuclear en Toronto, Canadá, y la lista sigue y sigue. EFCO le ofrece un equipo humano de apoyo preparado para ayudar y contestar las inquietudes que se tengan sobre el encofrado de muros. El equipo de apoyo total EFCO para su proyecto está conformado por el ingeniero EFCO, quien entrega soluciones seguras de encofrados y sistemas de apoyo EFCO. Su trabajo incluye planos de montaje del encofrado específicos para su proyecto. El gerente de planta EFCO, cuya responsabilidad principal son los despachos de equipo para su proyecto y el proceso de devolución de equipo para los proyectos de alquiler. Un servicio de campo EFCO, cuyo trabajo puede incluir charlas acerca de seguridad con los videos de ensamble, ciclado y seguridad para trabajadores de encofrado en obra. El servicio de campo EFCO puede estar en la obra para ayudar con los planos de montaje, ensambles del encofrado para su primer uso y con los procedimientos de ciclado del equipo. Y el administrador de ventas del distrito, quien coordina todos los servicios de EFCO y responde a sus preguntas sobre facturación. Comuníquese directamente con el equipo de apoyo total EFCO en cualquier momento que se lo requiera. En EFCO entregamos más que encofrados, entregamos soluciones de encofrado específicas para su proyecto con ahorros de mano de obra. El éxito de su proyecto empieza con el sistema de encofrado PlayGirder EFCO. El PlayGirder totalmente en acero le entrega un sistema versátil que se puede adaptar a las condiciones cambiantes de su proyecto.
El sistema de encofrado PlayGirder EFCO le permite obtener concreto de alta calidad que generalmente requiere tan solo un retoque mínimo para un acabado arquitectónico. La junta fina y sencilla de la cara de contacto comparada con la junta triple de la competencia lo dice todo. El equipo EFCO está disponible para venta o alquiler y se distribuye a través de una cadena de bodegas. Le entregamos un servicio completo de ingeniería y servicio de campo como parte del paquete total EFCO para suplir sus necesidades. EFCO es una compañía con una larga historia de soluciones innovadoras de encofrados para concreto. La compañía se inició hace más de 75 años identificando una necesidad y cubriéndola. Hoy en día seguimos entregando soluciones tales como el sistema de encofrado para muros PlayGirder. El catálogo EFC 717 es un catálogo completo del encofrado PlayGirder que incluye por qué el sistema de encofrados PlayGirder EFCO, todo tipo de proyectos y accesorios del sistema. Eligiendo el mejor método para su proyecto en conjunto con el sistema PlayGirder EFCO y el equipo de apoyo total EFCO, usted obtiene el mejor valor y los costos más bajos de concreto vaciado en obra. EFCO es el líder innovador en la industria de producción de encofrados y se destaca con el sistema de encofrados PlayGirder. Con este sistema y su amplia experiencia en ingeniería, EFCO entrega el mejor valor y los costos más bajos de concreto vaciado en obra para sus proyectos con encofrados de muros. El diseño del mejor proceso para el ensamble, ciclado y seguridad para su proyecto es la clave del éxito. EFCO ha entregado soluciones de encofrados para la construcción en concreto desde hace más de 75 años. Todos los proyectos son ligeramente diferentes el uno del otro, por lo tanto, el trabajo conjunto entre su equipo y los ingenieros de EFCO en dicho proceso de planeación asegura el éxito total de su proyecto. El equipo de ingeniería EFCO le ayudará a seleccionar la mejor opción de encofrado para su proyecto. Asimismo, le entrega los planos de montaje con los detalles de ensamble, colocación y ciclado del sistema EFCO que esté utilizando. La serie de videos instructivos y de seguridad EFCO le ofrecen demostraciones detalladas de los métodos de ensamble y ciclado del sistema PlayGirder EFCO para la construcción de muros. Como la seguridad es responsabilidad de todos, este video se enfoca en seguridad y cómo optimizar el trabajo en su proyecto. El contratista debe seguir todas las normas y códigos de seguridad aplicables durante la duración de la obra. Piense en seguridad, trabaje seguro. Advertencia: el empleador es responsable por proporcionar un ambiente de trabajo seguro. Los contratistas deben cumplir con todas las normas relacionadas con la construcción de muros, prestando especial atención a todos los requerimientos referentes a andamios y protección contra caídas. Piense en seguridad, trabaje seguro. Los elementos de protección contra caídas deben mantenerse todo el tiempo durante el ciclado del encofrado de muros. Al finalizar el ensamble, el encofrado para muro provee protección para caídas si se utilizan barandas de seguridad. Durante los procesos de ensamble y desencofrado hay situaciones en las cuales los trabajadores necesitan un sistema activo alterno de protección contra caídas. Se recomiendan arneses con limitador de caída. Se sugiere que los trabajadores instalen puntos de anclaje de protección en la parte superior del encofrado de muro para contar con un acceso seguro a la parte superior del muro cuando las barandas de seguridad aún no están puestas. Los trabajadores pueden usar escaleras, torres de andamio, canastillas para personal o montacargas hidráulicos para subir a la parte superior del encofrado de muro. Tenga en cuenta que los requerimientos de ensamble y ciclado para su proyecto pueden ser diferentes a los ejemplos que se muestran en este video. En EFCO siempre tenemos en mente la seguridad y la productividad. Por esto nuestros ingenieros y servicios de campo le ayudarán a diseñar el mejor método de ensamble para su proyecto. El sistema EFCO PlayGirder ofrece una capacidad máxima de 67 kilopascales para presión de vaciado, lo cual permite vaciar el concreto más fácil y rápidamente. Advertencia: vaciar el concreto demasiado rápido puede causar ruptura del encofrado, lo cual puede ocasionar lesiones graves o muertos. No excede la capacidad máxima del sistema de encofrado.
La planeación del trabajo y el cumplimiento de dicho plan es la clave del éxito. Se requiere un excelente apoyo de ingeniería tanto de EFCO como de su propio personal del proyecto. Los ingenieros EFCO, de acuerdo con los requerimientos, diseñan los tamaños de los ensambles, los detalles de las esquinas, los planos de montaje y las especificaciones. Además de lo anterior, y tal vez lo más importante, es la planeación detallada y rigurosa del ensamble y ciclado del encofrado para cualquier muro. El montaje completo del encofrado de acero Plate Girder, incluyendo el andamiaje, debe planearse detalladamente con anterioridad para facilitar el desencofrado y el ciclado del mismo. Antes de ensamblar el encofrado, los usuarios deben leer y entender los planos elaborados por el equipo de ingeniería EFCO. Advertencia: se recomienda a los usuarios llevar a cabo una inspección de seguridad en la obra antes de comenzar el ensamblado del equipo para identificar cualquier peligro que exista. El no seguir esta indicación para eliminar los posibles riesgos puede traer como resultado un lugar de trabajo inseguro en el cual puede ocurrir lesiones. Los planos tienen tamaños de paneles e instrucciones específicas para cada proyecto. Entender los planos es vital para el ensamble seguro y eficiente del sistema de encofrado para muros. Contacta al servicio de campo EFCO o al ingeniero EFCO si tiene preguntas sobre los planos de montaje y el encofrado. Advertencia: todo el trabajo realizado en altura presenta riesgo de caídas que pueden ocasionar lesiones graves o muertes. El ensamble del encofrado Plate Girder EFCO para muros inicia con el trabajo que se puede hacer a nivel del suelo. Después de ensamblado, el encofrado para muros se puede izar y colocar en su posición con un solo movimiento dependiendo de la capacidad de la grúa. El primer paso en el proceso de ensamble del encofrado es estudiar los planos de montaje y preparar las herramientas requeridas. Estudie detalladamente los planos de montaje EFCO antes de empezar el ensamble del equipo. Identifique y ubique todos los elementos requeridos. Los accesorios se empacan separadamente y se envían en cajas, o algunas veces los encontrará dentro de las costillas de los paneles Plate Girder. También necesitará desencofrante en el área de ensamble. El uso de desencofrante mejora la apariencia del muro terminado y agiliza el proceso de limpieza del encofrado. Aplique una capa delgada y uniforme antes de cada vaciado. Segundo paso: ubique un área plana para preensamblar el encofrado Plate Girder para muros. Advertencia: una buena comunicación entre los trabajadores y el operador de la grúa es crucial. Se debe mantener una línea visual despejada y entender las señales de mano. La falta de dicho entendimiento puede ocasionar lesiones menores o moderadas. Advertencia: las eslingas hechas de tiras de nylon se pueden romper con los bordes de la cara de contacto de los paneles por efecto de su propio peso. Utilice protección de bordes para eliminar una situación de riesgo que pueda ocasionar lesiones graves o muertes. Ya que el primer lado del montaje de encofrado para muros debe ser arrostrado para ser levantado, levante primero el lado donde haya espacio para arrostrar los paneles o donde haya una losa de concreto. Asegúrese de que todos los retornos de las costillas estén orientados hacia arriba. En esta posición, las costillas actúan como escalones de una escalera y su uso, en conjunto con el equipo de seguridad apropiado, facilita el acceso al encofrado EFCO para muros. Para una alineación rápida y perfecta de los paneles para muros, utilice pasadores rápidos EFCO en los lugares indicados en los planos de montaje. Advertencia: alinear los paneles con los dedos puede causar lesiones. Utilice llaves con punzones para alinear los agujeros al empernar el encofrado. Instale pernos rosca rápida EFCO cerca de los topes de tensor como se indican en los planos de montaje. Para facilitar el ensamble, no apriete los pernos hasta que estén colocados todos los pernos, los pasadores rápidos y las cuñas en caso de que se requieran. Consulte las instrucciones de empernado y colocación de cuñas en los planos de montaje EFCO específicos para su proyecto. Tercer paso: en esta etapa, que el encofrado está a nivel del suelo, es el momento de instalar los brazos de andamio y los postes con la madera proveída por el contratista. Asegúrese de que las longitudes y la ubicación de las plataformas y pasamanos esté de acuerdo con el plan de ciclado del encofrado. Fije los ángulos de izamiento en donde lo indiquen los planos de montaje EFCO. Aviso: cuando se fijen los ángulos de izamiento debajo de las barandas de seguridad, evite la interferencia de los cables de la grúa con las barandas de seguridad. En ocasiones puede ser necesario instalar las barandas de seguridad después de haber levantado el encofrado a su posición vertical.
Algunos contratistas han encontrado que las livianas vigas de acero E-beam de EFCO son una buena solución para requerimientos de andamiaje alrededor de las esquinas. Cuarto paso. Continúe el ensamble a nivel del suelo, en donde el trabajo es más seguro y eficiente. Coloque los pernos rosca rápida EFCO sin apretar las tuercas en los agujeros de las costillas adyacentes a las juntas verticales en donde se planea desconectar y conectar el encofrado durante el ciclado. Fije los puntales telescópicos EFCO en donde lo indiquen los planos de montaje. Contraiga los puntales telescópicos y asegúrelos a los paneles con alambre. Instalar en este momento los sistemas de protección contra caídas que se usarán para subir al encofrado. Los accesorios para los sujetadores de cuerda o líneas de vida retráctiles se pueden fijar a la parte superior de los paneles mientras estos estén dispuestos en el suelo. Este es un buen momento para preensamblar todos los tensores troncocónicos a la dimensión requerida por el extremo de diámetro mayor. Al hacer que la dimensión desde el panel hasta el extremo del tensor sea igual en los dos extremos, se obtiene que el espesor del muro sea el requerido y además permite hacer una inspección visual rápida antes del vaciado para revisar que todos los tensores estén iguales y por lo tanto la dimensión de muro sea correcta. Almacene y asegure con alambre los tensores troncocónicos EFCO con sus tuercas y arandelas o los tensores RT con sus tuercas mariposas a las costillas del panel cerca de los agujeros del tensor donde serán usados. Aplique grasa a la sección cónica del tensor. Esto ayudará a remover el tensor del concreto fraguado. Retire del encofrado los tapones de los agujeros para tensor en donde se requieran tensores. Instale también los yugos superiores y los yugos de cierre cerca del lugar donde se usarán. Instale en las esquinas inferiores de los módulos las cuerdas que servirán para guiar el encofrado durante la colocación en su lugar. Quinto paso. Enganche los cables de la grúa a los ángulos de izamiento y levante el primer lado del encofrado. Vuelva a colocarlo en el piso, esta vez con la cara de contacto hacia arriba. Advertencia: el encofrado izado con grúa u otro vehículo es considerado una carga suspendida e implica peligro de aplastamiento. No admita personas debajo de las cargas de la grúa. Haga las perforaciones para los elementos embebidos, pernos guías de los anclajes y otros elementos fijados a la cara de contacto. Instale las pletinas niveladoras y los altorrelieves. EFCO ofrece un tornillo autoperforante para fácilmente fijar y asegurar madera a la cara de contacto de los paneles. Limpie los paneles y aplíqueles desencofrante. Sexto paso. Realice el izamiento del primer lado del encofrado para muros con los puntales telescópicos. Coloque el encofrado sobre la cimentación en su posición de vaciado y si se requiere, coloque cuñas para ayudar el alineamiento vertical de los paneles. Asegure la base de los paneles con anclajes taladrados o con pasadores mientras se extienden los puntales telescópicos y se aseguran a la losa o a los bloques de concreto temporales según especifique el ingeniero de obra del proyecto. Aviso: este es un buen momento para revisar nuestros métodos de seguridad para ensambles. Como resultado de nuestras inspecciones de seguridad, logramos mantener a los trabajadores a nivel del suelo durante todo el proceso de ensamble. Usando un dispositivo de protección contra caídas, suba el encofrado y desenganche la grúa de los paneles. Utilice los puntales telescópicos para aplomar y alinear el encofrado del muro. Séptimo paso. Todos los proyectos son diferentes, pero este puede ser un buen momento para instalar en el encofrado los negativos para marcos de madera de puertas y cualquier otro elemento embebido. Coordine el trabajo con la cuadrilla que instale el acero de refuerzo para evitar los agujeros de tensores troncocónicos y otras posibles interferencias. En este momento también se fabrican e instalan los cierres de madera y el acero de refuerzo. Otra forma, de ser posible, es amarrar el acero de refuerzo antes de iniciar el ensamble del encofrado. Octavo paso. Ensamble el otro lado del encofrado para muros siguiendo de nuevo los pasos 2 al 5, excepto que ahora no se requieren los puntales telescópicos. Instale en su posición los tensores troncocónicos con sus arandelas y apriete las tuercas. Retire únicamente los tapones de los agujeros para el tensor que se va a utilizar. Noveno paso. Coloque el encofrado en el piso con la cara de contacto hacia arriba, al igual que para el primer lado y de ser necesario perfore agujeros para los negativos. Instale las pletinas niveladores o altorrelieves mientras el encofrado está aún dispuesto en el suelo. Limpie los paneles y aplíqueles desencofrante.
Ahora enganche los cables de la grúa a los ángulos de izamiento, levante el segundo lado del encofrado y colóquelo sobre la cimentación enfrentándolo al primer lado. Esta colocación es crítica para garantizar que los agujeros de los tensores, los yugos superiores y los yugos de cierre queden alineados. Conecte y asegure el segundo lado del encofrado al primer lado arrastrado con los yugos superiores. Únicamente cuando el segundo lado está asegurado al primer lado, desenganche el encofrado de la grúa. 10º paso. Ajuste las tuercas mariposa a los tensores RT a una distancia medida desde el extremo del tensor. Determine por cuál lado del encofrado se retirarán los tensores troncocónicos durante el desencofrado y coloque el extremo del tensor de diámetro mayor de ese lado. Instale los tensores RT con sus tuercas mariposa desde la parte frontal del encofrado hacia la parte de atrás y coloque las tuercas mariposas del lado opuesto. Ajuste el ancho del muro midiendo desde la arandela hasta el extremo del tensor. Esto automáticamente aplomará la otra cara del montaje de encofrado. Advertencia: el no instalar los tensores requeridos puede ocasionar la ruptura del encofrado, lo cual puede ocasionar lesiones graves o muertes. Asegúrese de que los tensores requeridos para el encofrado estén instalados antes de realizar el vaciado del concreto. Paso 11. Instale el resto de yugos superiores. Instale los yugos de cierre en las costillas como se indica en los planos de montaje. La ubicación de los pernos y el espaciamiento entre yugos de cierre son muy importantes, ya que su correcta instalación es crítica para resistir la presión de vaciado. Termine el ensamble de cierres. Paso 12. Antes de realizar el vaciado del concreto, se recomienda una inspección del encofrado del muro. El inspector deberá verificar que todos los accesorios estén en su lugar de acuerdo a los planos de montaje. Asimismo, se debe verificar que estén todos los tensores, que estén colocados en los lugares correctos y estén ajustados al ancho correcto del muro. El inspector deberá observar dentro de los paneles para verificar que estén en su lugar todos los elementos a quedar embebidos, tales como tubos o anclajes para soportar el encofrado del siguiente vaciado. Este es también un buen momento para verificar que todos los sistemas de protección contra caídas estén instalados y listos para los trabajadores que realicen el vaciado y el vibrado del concreto. Paso 13. Es muy importante leer y entender los planos de montaje que explican la presión de vaciado y la capacidad máxima de presión de vaciado del encofrado. Mida la temperatura del concreto. Determine la velocidad de vaciado para el ensamble de encofrado utilizando los planos de montaje EFCO. Cuidadosamente realice el vaciado y el vibrado del concreto en el encofrado a la velocidad de vaciado indicada. El ingeniero de obra debe controlar la velocidad de vaciado. Advertencia: el vaciar el concreto demasiado rápido puede causar ruptura del encofrado, lo cual puede ocasionar heridas graves o muertes. No se debe exceder la capacidad máxima del sistema de encofrado. EFCO ofrece una línea completa de paneles para esquinas y paneles de relleno. Esto le proporciona al sistema una gran versatilidad para encofrar esquinas interiores y exteriores, así como pilastras. Existen varias opciones para encofrar y desencofrar esquinas interiores. La clave de la versatilidad del sistema está en sus esquineros CVC. Los esquineros CVC, en combinación con otros accesorios, hacen el desencofrado más fácil y eliminan la necesidad de desensamblar el encofrado entre ciclados. Cuando se usan los esquineros CVC, se eliminan los rellenos de madera requeridos por los sistemas de la competencia, ya que los CVC están disponibles en muchos anchos y se combinan con los paneles de relleno EFCO, también disponibles en diferentes tamaños. Cuando los paneles Play Girder se encuentran en posición horizontal, muchas veces es el mejor momento para instalar los ángulos exteriores o los paneles para esquinas interiores combinados con esquineros CVC. Dependiendo de la esquina o pilastra, este puede ser también el momento de agregar paneles de esquina adicionales. Las esquinas exteriores se manejan fácilmente usando ángulos exteriores EFCO. Los ángulos exteriores pueden fijarse a cualquier juego de los agujeros de las bridas laterales de los paneles Play Girder, ofreciendo una gran flexibilidad. Otra manera de manejar una dimensión de una esquina atípica es fijar un panel Play Girder usando un patrón de empernado a través de la cara de contacto. Un esquinero invertido CVC EFCO fijado a un esquinero CVC actúa como un excelente mecanismo de desencofrado para paneles de muros con esquinas interiores en cada extremo.
El esquinero abisagrado Power Tower es una excelente opción para los paneles Play Girder cuando se encuentren en una aplicación colgante. Este ensamble de esquina utiliza un esquinero CVC en un extremo y en el otro extremo va otro esquinero CVC unido a una bisagra Power Tower, la cual se fija al panel Play Girder. Luego de que el concreto es vaciado, se retira la esquina y el chaflán de 13 por 125 milímetros permite que el panel rote hacia afuera, proporcionando un mecanismo de desencofrado. Cuando una ménsula se proyecta en un ángulo de 45 grados, se puede utilizar un esquinero CVC y un esquinero invertido CVC para solucionar esta situación. Se puede fijar un ángulo de inserción a un panel Play Girder, ofreciendo una forma sencilla de soportar un relleno de madera para dejar elementos pasantes en el concreto. Los ángulos de solape se pueden usar para proporcionar un espacio adicional en el extremo del muro, el cual es muy útil durante el reciclado. Primer paso. Existen varios requerimientos muy importantes para realizar el vaciado de grandes ensambles de paneles. El primero, cuando se ha terminado el vaciado del concreto y éste ha alcanzado suficiente resistencia determinada por el ingeniero de obra, prepare el encofrado para ciclarlo al siguiente vaciado. En este momento, determine el lado del encofrado que se va a retirar primero. Si se tiene suficiente espacio en la obra para colocar en el suelo ambos lados del encofrado con la cara de contacto hacia arriba, entonces retire primero el lado que no está arrastrado. Se puede limpiar el encofrado y aplicarle desencofrante de manera más eficiente si se tiene el espacio adecuado. Si elige retirar primero el lado sin arrastrar, el procedimiento es el que se indica a continuación. Segundo paso. Para ciclar el equipo Play Girder EFCO al siguiente vaciado, se deben dejar los yugos superiores en su lugar. Primero retire del tensor RT la tuerca mariposa del extremo hexagonal únicamente. Asegure la tuerca mariposa entre las costillas con alambre. Para aflojar el tensor RT, golpee con un martillo su extremo hexagonal. Retire el tensor y colóquelo entre las costillas y asegúrelo con alambre. Cuando tenga varios módulos, desemperne las juntas verticales del módulo a mover y coloque los pernos rosca rápida en la costilla adyacente para su almacenamiento. Retire los cierres de madera y todas las fijaciones a los elementos embebidos en el concreto. Tercer paso. Enganche las eslingas de la grúa a los ángulos de izamiento del lado del montaje que no tiene puntales telescópicos. Luego de que la grúa tenga asegurado el ensamble de encofrado, retire los yugos superiores. Cuarto paso. Separe el primer lado del encofrado del muro ya fraguado y colóquelo en el suelo con la cara de contacto hacia arriba. Limpie el encofrado y aplíquele desencofrante. Aviso, usted no usaría su carro sin aceite. Eso es en esencia lo que usted estaría haciendo si no limpia el encofrado ni se le aplica el desencofrante entre vaciados. Quinto paso. Una vez el lado no arrastrado del montaje ha sido retirado y se ha colocado en el piso con la cara de contacto hacia arriba, se enganchan las eslingas de la grúa a los ángulos de izamiento del lado arrastrado del montaje de encofrado. Retire los fijadores para puntales telescópicos de los anclajes y retire los pernos mariposa. Contraiga los puntales telescópicos dejándolos fijos a la parte superior del encofrado. Coloque nuevamente los pernos mariposa EFCO y asegure la parte inferior al encofrado con alambre. Sexto paso. Realice el izamiento del lado arrastrado del ensamble y limpie el encofrado y aplíquele desencofrante e instale los elementos embebidos. Si para el ciclado del equipo eligió retirar primero el lado del encofrado que está arrastrado, es un requerimiento estricto que todos los paneles estén asegurados, fijados y o amarrados propiamente al muro de concreto fraguado. Esto significa que primero se debe asegurar al muro el encofrado del lado sin arrastrar, ya que éste permanecerá en su lugar cuando se retire el lado arrastrado. Es responsabilidad del ingeniero de obra de determinar y garantizar que el segundo lado no arrastrado esté asegurado antes de retirar el lado arrastrado del montaje. Advertencia: siempre asegure al muro de concreto fraguado todos los paneles que no se van a mover. El no seguir esta indicación puede ocasionar lesiones graves o muertes. Usted debe determinar el mejor método para su proyecto.
Séptimo paso. Realice el izamiento del lado del encofrado con los puntales telescópicos hacia su siguiente lugar de vaciado. Coloque el encofrado sobre la cimentación en su posición de vaciado y, si se requiere, coloque cuñas entre las bridas para asegurar el alineamiento vertical. Asegure la base de los paneles con anclajes taladrados o pasadores mientras se extienden los puntales telescópicos y se aseguran a la cimentación o a los bloques de concreto temporales según lo especifique el ingeniero de la obra del proyecto. Usando la protección contra caídas, suba al encofrado y desenganche la grúa de los paneles. Utilice los puntales telescópicos para aplomar el encofrado. Octavo paso. Realice el izamiento del encofrado sin arrostrar y colóquelo sobre la cimentación enfrentándolo al primer lado para asegurar el alineamiento de los tensores troncocónicos y asegure el encofrado. Instale alguno de los yugos superiores. Asegure la base de los paneles con anclajes taladrados o pasadores. Usando protección contra caídas, suba al encofrado y desenganche la grúa de los paneles. Instale los yugos superiores y los yugos de cierre restantes. Periódicamente, aplique una capa delgada de grasa a los tensores RT e instálelos. Asegure el alineamiento del montaje para el vaciado del concreto. Noveno paso. Mida la temperatura del concreto. Utilizando los planos de montaje EFCO, determine la presión de vaciado para el ensamble de encofrado. Cuidadosamente realice el vaciado y el vibrado del concreto a la velocidad de vaciado indicada. Una vez finalizado el proyecto, limpie los paneles por ambas caras y aplique nuevamente desencofrante a las caras de contacto. Proteja las caras de contacto durante el movimiento para evitar dañarlas. Prepare los paneles en pares para su devolución, con las caras de contacto una frente a la otra o con madera de protección entre ellos. EFCO le ofrece un equipo humano de apoyo preparado para ayudar y contestar las inquietudes que se tengan sobre el encofrado para muros. El equipo de apoyo total EFCO para su proyecto está conformado por el ingeniero EFCO, quien entrega soluciones seguras de encofrados y sistemas de apoyo EFCO. Su trabajo incluye planos de montaje del encofrado específicos para su proyecto. El gerente de planta EFCO, cuya responsabilidad principal son los despachos para su proyecto y para proyectos de alquiler, el proceso de devolución de equipo. Un servicio de campo EFCO, cuyo trabajo puede incluir charlas acerca de seguridad con los videos de ensamble, ciclado y seguridad para trabajadores de encofrado en obra. El servicio de campo EFCO puede estar en la obra para ayudar con los planos de montaje, ensamble del encofrado para su primer uso y con los procedimientos de ciclado del equipo. Y el administrador de ventas del distrito, quien coordina todos los servicios de EFCO y responde a sus preguntas sobre facturación. Comuníquese directamente con el equipo de apoyo total EFCO en cualquier momento que lo requiera. En EFCO entregamos más que encofrados, entregamos soluciones de encofrado específicas para su proyecto con ahorros de mano de obra. El catálogo EFC 717 es un catálogo completo del encofrado Playgirder que incluye por qué el sistema de encofrados Playgirder EFCO, fotos de típicos proyectos y accesorios del sistema. EFCO es una compañía de larga historia de soluciones innovadoras de encofrados para concreto. La compañía se inició hace más de 75 años identificando una necesidad y cubriéndola. Hoy en día seguimos entregando soluciones tales como el sistema de encofrado para muros Playgirder. Ya lo sabe, ponga el sistema Playgirder EFCO a trabajar en su proyecto en conjunto con el equipo de apoyo total EFCO y usted obtendrá el mejor valor y los costos más bajos de concreto vaciado en obra.